Si a ti te viene el ayuntamiento de la mano de otra empresa y te pone un proyecto llave en mano en el cual tú no has tenido ocasión de participar ni de decidir, y además normalmente te condicionan la comercializadora con la que tienes que contratar, pues Red flag, ¿no? Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcast que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. Y como viajar es limitado y así está bien, en este podcast nos seguimos reuniendo para trabajar en nuestro bienestar y en el del planeta. Entra en hacialosalvaje.net y allí encontrarás más sobre esta nueva forma de viajar que ya está revolucionando a las mujeres que están dentro. Y ahora encendamos el fuego de hoy. Hoy vamos a hablar de las comunidades energéticas, una alternativa que está transformando la forma en que producimos y consumimos energía versus modelos centralizados en combustibles fósiles. La intención es, por tanto, analizar cómo el sistema energético actual impacta en nuestras vidas, saber qué son las comunidades energéticas, además de profundizar en el papel del ecofeminismo para que esa transición sea de verdad hacia un modelo energético más sostenible y democrático. Y para ello tengo aquí sentadas alrededor del fuego de Hacia lo Salvaje a dos compañeras a las que admiro mucho y que he conocido en ese curso sobre ecofeminismo de la Universidad de Valladolid que tanto he mencionado por aquí. En fin, que hoy nos acompaña Dina Garzón Pacheco. Es ingeniera técnica industrial con un máster en gestión ambiental y energías renovables. Es cofundadora de la Red Ecofeminista y coordinadora de ese curso sobre ecofeminismo que tanto recomiendo. ¿Qué tal, Dina? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Aquí encantadísima de estar contigo, Ana. Y por supuesto con Cristina, vamos, eso está de claro. Porque sí, hoy también tenemos aquí a Cristina Alonso Saavedra. Es ingeniera superior industrial especializada en electricidad con un máster en energía, derechos humanos y género, siendo responsable del área de justicia climática y energía en Amigas de la Tierra. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida al podcast. bueno, pues muchísimas gracias. Yo encantadísima también de estar aquí con vosotras. Para mí es un lujazo porque, bueno, pues os sigo desde hace mucho tiempo y esa clase que tuvimos en el curso sobre ecofeminismos para mí fue magistral, ¿no? Y de ahí también un poco la necesidad de dar a conocer un poco lo que vimos allí porque creo que hace muchísima falta. Así que, si queréis, podemos empezar un poco dando contexto, ¿no? De cómo es el modelo energético actual y cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, pues yo creo que es bien sabido que tenemos un modelo energético oligopólico, o sea, está controlado, ¿no?, por prácticamente 5 empresas, que es el oligopolio energético español, y además que controlan como toda la cadena de valor, ¿no? Desde la generación, producción de energía, la comercialización, el transporte y la distribución. Entonces, bueno, pues conforma ese conglomerado que hace también que haya un lobby muy potente, a partir del cual, pues, de alguna forma también dicten las normativas que regularizan el mercado energético. Entonces nos encontramos, bueno, pues con lo que nos estamos encontrando actualmente, ¿no? Como que llegan unas directivas europeas para intentar democratizar un poquito este sistema energético, y nos encontramos con muchos obstáculos porque, bueno, pues porque esto es la gallina de los huevos de oro y nadie quiere perderse, ¿no? Y de esto hablaremos, nos estamos encontrando con que esta democratización, ¿no?, a partir de lo que vamos a hablar de comunidades energéticas, también está siendo cooptada por este oligopolio energético, que no es más que la réplica del modelo económico patriarcal, ¿no?, que rige el mundo. Yo diría, tenemos que partir de la importancia que tiene el sector energético a la hora, o sea, que tenemos que entender eso cuando nos analizamos y vamos, luego ahora iremos analizando, ¿no? Por la creación de riqueza y por la geopolítica y por todo, por muchísimos aspectos
Además, ahora que tenemos la emergencia climática, el cambio climático, como lo queremos llamar, pues, quiero decir, el sector energético es de una importancia vital a la hora de enfrentarnos a las soluciones, ¿no? A las posibles soluciones o a no enfrentarnos y no ofrecer soluciones, ¿no? También es algo que se puede hacer. Totalmente. Y aparte, también creo que es importante recalcar que estamos a un mes de la semana precisamente de lucha contra la pobreza energética, cuestión feminista y ecofeminista también donde las haya, porque son las mujeres una vez más que más las sufre, y esto es consecuencia precisamente de lo que dice Dina, ¿no? De que se está tratando la energía en vez de como un derecho fundamental, un suministro básico para poder tener vidas dignas, como, bueno, algo con lo que especular para poder obtener beneficios financieros. Entonces, bueno, Claro, y ese análisis, el análisis de todo el sector energético se puede hacer como se hace siempre, o lo podemos enfocar desde, o lo podemos ver desde una mirada ecofeminista, ¿no? Entonces ahí también tenemos que entender que, como hemos dicho antes, es un sector mm, importantísimo a nivel geopolítico, de creación de riqueza, de creación de poderes, de concentración de poder. Por lo tanto, somos, las mujeres nunca estamos en esos espacios, ¿no? Eh, y esta es una de las, mm, digamos, del análisis que hacemos desde el ecofeminismo también, ¿no? La necesidad de que las mujeres nos incorporemos, por varias razones que ahora analizaremos, pero nos incorporemos a la toma de decisiones, ¿no? Me gustaría profundizar en todas esas consecuencias, ¿no?, que genera este modelo energético. Ya hemos apuntado a algunas, ¿no? Y es que, bueno, pues la pobreza tiene rostro de mujer, pero la pobreza energética todavía más. Pero también, ¿no?, a nivel de medio ambiente, incluso en nuestra vida diaria, ¿no?, que muchas veces incluso parece como difícil de palpar en el día a día, pero que si nos paramos a analizarlo está muy presente. los impactos, ¿no? De este modelo energético. Claro, por un lado, lo que comentaba Dina anteriormente, nos encontramos ante una emergencia climática, o sea, prevalece precisamente en estas grandes energéticas que a la vez son responsables de la quema de estos combustibles fósiles, ¿no? Cuya responsabilidad, como ya digo, es la emergencia climática, ¿no? O sea, las grandes petroleras están íntimamente relacionadas, los grandes capitales, ¿no? Están íntimamente relacionados con las empresas energéticas y de ahí también la cuestión geopolítica y el por qué no abandonamos los combustibles fósiles. Entonces, esto es difícil a lo mejor muchas veces de palparlo en el día a día porque lo que está pasando, por ejemplo, ahora, o lo que ha pasado hace poco en Mozambique por la construcción de un gasoducto con violación, asesinato, tortura de las comunidades que habitan ese territorio, no nos damos cuenta de esas implicaciones y de cómo se relaciona con nuestras vidas. Que es que España, Europa, bueno, y ahora con Trump, ¿no? Cuyo anuncio hecho por todo lo alto de vamos a seguir con el fracking y expandiendo el gas estadounidense, ¿no? Como todos estos combustibles fósiles no solo ocasionan la emergencia climática, bueno, todas estas catástrofes ambientales que también van, ¿no?, en correlación con todas estas instalaciones, etcétera, sino también la crisis social, de desigualdad social y de violencia y de violación de derechos humanos. Entonces, no somos conscientes como precisamente eso que está pasando en esos países del sur global, al final ese gasoducto se está construyendo para poder transportar gas a Europa y que podamos encender nuestras calefacciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa visión también más a gran escala, más holística, más sistémica y ver los impactos que tiene, los diferentes impactos que tiene, pero también las consecuencias de dónde viene, es obligación precisamente, y bueno, y en eso está el ecofeminismo, ¿no? Y cómo además esto mueve muchísimo dinero, entonces no se quiere abandonar y por otro lado, pues continuamos con esa alza de precios, etcétera, que va ligado también a la compra, venta de gas, la geopolítica, la guerra de Ucrania, etcétera, que va ligado precisamente con la pobreza energética, ¿no? Y bueno, y para finalizar también decir que precisamente desde esta visión ecofeminista, visión de paz,
decir que los combustibles fósiles, lo que estamos viendo, ¿no? Ahora mismo, provocan las guerras y los conflictos, donde precisamente las mujeres somos las que peor paradas salimos, ¿no? Y una energía limpia y cercana y en manos de la ciudadanía, etcétera, que no solo produce esa democratización energética, sino que también trae paz, ¿no? Entonces creo que también esto es importante traerlo. Sí, cuando nosotros siempre hablamos de transición energética ecofeminista sería pasar de un sistema A a un sistema B, y que el actual es el sistema que tenemos que abandonar, que es, como siempre sabemos, centralizado, contaminante y con unos impactos que son tanto ambientales como sociales, ¿no? Y luego tendríamos que pasar a un nuevo sistema, hacer una transición que es de lo que siempre, de tantas discusiones, ¿no? Sobre cómo hacerla, pero bueno, lo que sí sabemos es que tiene que ser un paso a unas energías limpias, basadas en las energías renovables, por supuesto, teniendo en cuenta que tenemos que decrecer, eh, sistemas descentralizados y democráticos, que ahí es donde entramos con las comunidades energéticas de lleno, ¿no? Que es como una de las herramientas para hacer este paso de lo que tenemos actualmente a lo que tenemos, a donde tenemos que llegar si queremos, quiero decir, no superar el grado y medio, que por lo visto ya lo hemos superado, que ya se nos Mm, está quedando mm, el discurso un poco antiguo, pero no queremos un caos climático, que pues, creo que nadie deseamos, y que las consecuencias sociales pues sean positivas, ¿no? Clave lo que dice Dina, ¿no? Los aportes desde esa perspectiva ecofeminista, ¿no? Desde descentralización, democratización y creación de soberanía energética en los territorios. Es decir, la capacidad de decisión y de gestión y de decisión sobre no solo la producción, sino también los usos que le damos a la energía. Y aquí entra un aspecto fundamental, ¿no? Ecofeminista, ¿no? Donde priorizamos los usos de la energía en trabajos que dignifiquen la vida, ¿no? Los trabajos que realmente cuiden la vida, ¿no? Porque, como dice Dina, lo principal es decrecer porque la energía es un bien escaso. Entonces, ¿dónde vamos a decrecer, ¿no? Tenemos que decrecer ciertos sectores y tiene que crecer otros, empobrecidos, etcétera, ¿no? Pero sobre todo esa visión también de solidaridad internacional que está dentro del propio concepto de soberanía energética. O sea, creación de soberanía energética a los territorios sin que esto ponga en peligro la soberanía energética de otros territorios que no habitamos, ¿no? Y que haya al final esa interdependencia, que también pone de relieve el ecofeminismo, ¿no? Todos somos interdependientes, pero que también a nivel energético, ¿no? La energía, es la que hay, los recursos son los que hay, habrá que priorizar los usos. Yo creo que ahí es donde entra precisamente de lleno también lo que comentaba Dina, o sea, la perspectiva ecofeminista, priorizar los usos de la energía, porque tenemos que decrecer, pero es importante que ese decrecimiento, esto lo sabe muy bien Dina, se haga con esa visión ecofeminista, ¿no? Porque el Claro que decrecimiento puede no. ser muy patriarcal y No hay fascista. nada como poner ejemplos, ¿no? Algunas veces los jets privados, que tanto se hablan. Personas ecologistas, ecofeministas, no hacemos, digamos, publicidad o decimos que habría que prohibirlos porque seamos unos envidiosos y nos parezca mal que la gente vaya en jet privados, sino porque evidentemente es un uso no prioritario. ¿Y cuál sería un uso prioritario? La energía que se necesita para el mantenimiento de los hospitales, está claro que es un uso prioritario, que estamos todos de acuerdo, ¿no? O para los colegios, o para el transporte, determinado transporte que es necesario para la vida, para el diario, o para la agricultura, por supuesto que sea agricultura ecológica, no la que tenemos actualmente, agricultura industrial, porque claro, la energía es todo, es que la energía tenemos que entenderlo que en sí no es un sector, sino que afecta a casi, bueno, digamos, a todos los aspectos de nuestra vida diaria. Toda la producción de energía, queramos o no, y lo estamos viendo con el debate que hay sobre las renovables, que todos siempre tenemos un impacto. Hay que decrecer, por supuesto, en el consumo, y más nosotros en los países, digamos, que tenemos consumos per cápita más altos, y tendremos que poner, o sea, tenemos que sentarnos la sociedad
y decidir cuáles son los usos que son necesarios y cuáles los que son superfluos. Sí, de hecho es eso. Me gusta que pongáis el acento siempre, ¿no? En que el primer paso es el decrecimiento y a partir de ahí podemos empezar a hablar de alternativas, pues eso, mucho más sostenibles y que nos lleven a un mundo pues más equitativo. Pero todo pasa por decrecer, ¿no? Sobre todo pues en nuestros países del norte global donde hacemos un consumo mucho más abusivo y que es evidente, ¿no? Que de ahí podemos restar. Me gustaría ahora entrar también, ¿no? En este tema de las renovables, porque también, ¿no? Según el enfoque, ¿no? Y de aquí, pues es evidente, ¿no? Que la perspectiva ecofeminista nos va marcando, ¿no? Cómo hacer esa transición hacia un modelo que sea más acorde hacia la buena vida, pero es que también, ¿no? Estas empresas se están sumando, ¿no? De alguna manera también al carro, se están apuntando puntos y lo están llevando hacia un modelo, ¿no? Donde otra vez el punto de central es el beneficio económico. Entonces, ¿cómo diferenciar, ¿no? Estos dos modelos cuando las energías renovables sí y cuando las energías renovables no? Porque, bueno, en los pueblos sobre todo lo estamos viendo, ¿no? Estos carteles de renovables sí, pero no así. Yo creo que aquí precisamente entran las comunidades energéticas de lleno. O sea, priorizar el máximo de comunidades energéticas. Esto no quiere decir que no haga falta también otro tipo de instalaciones de renovables para el consumo industrial, el alto consumo, etcétera, ¿no? Que, bueno, la industria, el consumo industrial, esto es otro temazo también que, que va por otro lado, pero, ¿no? ¿Qué tipo de industria queremos? ¿A qué se dedica, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de las comunidades energéticas, por supuesto, primero ese decrecer, hay que poscrecer, escenarios de poscrecimiento, como lo queramos llamar, porque ahora mismo no hay un debate sobre también el concepto, ¿no? Pero decrecer en la esfera material, ¿no? Todos los recursos que estamos extrayendo porque es inviable esto. Eso por un lado. Después, precisamente ir hacia esa descentralización, no solo física, ¿no? El emplazamiento y la ubicación de las instalaciones, que también es importante porque reduce muchas pérdidas de transporte, energía, etcétera, pero no solo física, sino también en términos de poder. Esto también, ¿no? El poder, ¿no? La cuestión ecofeminista. Y entonces aquí las comunidades energéticas, como ya digo, tienen mucho que decir, porque al final las comunidades energéticas se trata precisamente de cambiar, de alguna forma modificar, subvertir esas relaciones de poder. Es decir, nos independizamos en cierta medida, porque es muy difícil, no al 100%, del oligopolio energético, montamos nuestra comunidad energética en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, etcétera, y ya una relación de poder, ¿no? Oligopolio, ciudadanía, pues estamos superando en cierta medida, pero es que además, y aquí entra el ecofeminismo, también transformamos socialmente nuestra comunidad, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, etcétera. Y aquí es muy importante trabajar precisamente desde esa perspectiva feminista y los aportes que hace en cuanto a participación real, feminista, con enfoque de género, ¿no? Diversidad, etcétera, ¿no? Es decir, es la oportunidad de que no solo subvertamos las relaciones de poder con el oligopolio, sino dentro de nuestras comunidades y hacer esa transformación social, ¿no? Que tanto. Entonces, ahí yo creo que es un punto importante. Y digo porque al final las comunidades energéticas van mucho más allá de sustituir una tecnología sucia por una limpia y cercana. O sea, eso es muy fácil y eso te lo hace Repsol. Te lo hace Repsol, te monta ¿no? tu panel fotovoltaico en la cubierta del ayuntamiento y te dice, mira, democratización energética, tienes tu energía que viene de aquí al lado, ¿no? Pero dice, y ya soy más independiente. Bueno, pero es que en mi vida no ha cambiado nada, sigo pagando, ¿no? Entonces, ese es el aporte de transformación social que dan las comunidades energéticas. Y esa es la diferencia. Lo difícil, lo transformador, más allá de cambiar la tecnología, porque al final lo que enriquece las comunidades energéticas es todo el proceso que se va haciendo, proceso de alfabetización energética, de dar a conocer cómo funciona el sistema energético, eh, cómo funciona tu factura, que nadie la entiende porque está hecha a propósito para que no te enteres y seas incapaz de saber cómo puedes reducir tu consumo.
Y Cohesión después también social. pues, cohesión social, territorial, esa perversión, ¿no? De extractivismo, ciudad, rural, etcétera, ¿no? Y formaciones en género. También, ¿sabes? En género, nuevas masculinidades, cambiemos también nuestra, ¿no? Y además, también va más allá, porque hay procesos en los que se están trabajando desde iniciativas que es con todo el tema de la pobreza energética, con todo el tema de personas expulsadas directamente del sistema, que no tienen acceso a suministros básicos, son nuestras vecinas y nuestros vecinos. Entonces, con estos procesos las conocemos, los conocemos. Se crean redes de cuidados. Importante, ¿no? Se crean redes, ¿no? También de a partir de ahí de soberanía alimentaria, proyectos de agroecología, etcétera, ¿no? Que al final es, digamos, lo que se promueve, la excusa es vamos a montar un panel fotovoltaico en el cole, pero a partir de ahí se crean otras cosas, ¿no? Y a partir de ahí podemos decidir, por ejemplo, y haciendo otro ejemplo, valga la redundancia, como decía Dina, del decrecimiento y de la priorización de usos, de que a lo mejor si es una empresa donde la ciudadanía no participa en qué tipo de modelo, en las decisiones, etcétera, ni siquiera es propietaria, pues a lo mejor va a poner el panel fotovoltaico en la cubierta del ayuntamiento y una parte va a ir para alumbrar el centro comercial de no sé dónde, otra parte para parte de la ciudadanía, los excedentes para gente que sufre pobreza energética y con eso hago lo que yo llamo un social washing, ¿vale? Pero en Mm. realidad ahí no ha habido un debate de cuáles son los usos prioritarios porque a lo mejor hay que fomentar más esa energía para personas que más lo necesiten y a lo mejor ese centro comercial pues no hace tanta falta, ¿no? Como que precisamente las personas que habitan esos territorios van a saber cuáles son las necesidades y las mujeres sobre todo, porque si queremos priorizar trabajos dignos, etcétera, ¿no? Entonces la cuestión es cómo hacer que se participe de una forma real. Ya sabemos, ¿no? Que al final, pues, replicamos sin darnos cuenta modelos patriarcales, ¿no? Entonces, yo siempre digo, importantísimo participación, o sea, expertas en participación feminista. Así nos aseguramos de que realmente se produce un proceso de participación real democrático, ¿no? Y no dejamos a nadie atrás. Claro. Es que con lo que hablas, Cristina, toda la problemática del mal uso de las renovables, o que muchas veces puede ser realmente que sean instalaciones o parques o mal diseñadas, pero también puede ser que haya una percepción social porque no se han explicado las cosas a las comunidades energéticas al promover la participación ciudadana, que parece como algo de ya con los nuevos tiempos como antiguo de los 90 o algo así, pero que es fundamental que todas participemos para que integremos nuestras necesidades en el diseño de las políticas públicas. En el momento que nosotras, o sea, las comunidades energéticas son la herramienta para que es la ciudadanía quien decide qué tipo de instalación, qué tipo de parque, si quiere un parque eólico, prefiere otro tipo de tecnología que al final lo que van a provocar es que se eviten tantas tensiones sociales como las hay ahora. Que es que llega uno desde arriba y dice, ahí hay un parque solar, ahí ponemos un parque eólico, que lo mismo sin participación y sin que nadie decida, ¿no? Una decisión de arriba abajo, o sea, las decisiones democráticas, horizontales, feministas, es que lo que van a destensionar todo este problema que hay ahora. Claro, y sin que se quede ningún beneficio en ese territorio, ¿no? Todo es para afuera. Evidente. ¿Qué os parece si buscamos de alguna manera esa definición de comunidad energética, al menos no la que con la que nosotras nos sintamos cómodas, y nos ayudéis, ¿no? A identificar si puedo tener una, ¿no? Cerca de casa o qué procedimiento llevar a cabo como para crear una desde cero, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, pues que a lo mejor es algo novedoso para las personas que nos están escuchando.
Yo definiría porque no están bien definidas. O sea, hay una transposición que hacer de la directiva europea a la legislación española y no están todavía, no está transpuesta al 100%, no están bien definidas porque es muy difícil definirlas y contentar a todo el mundo. Porque claro, aquí tenemos, ¿no? También que comentamos antes, ¿no? Ese lado oscuro del sistema energético. Entonces yo diría que se trata de una posibilidad de agrupación, y esto sí viene definido, bien definido, de ciudadanía de instituciones públicas y de empresas pequeñas y medianas, ¿vale? Para poder gestionar la energía en todo su contexto, es decir, la producción, si se quiere, aparte de esa producción, crear una comercializadora y también vender. Incluso en la legislación europea se habla de gestoras de red de distribución. Esto aquí en España es muy difícil porque lo tienen cooptado todo las distribuidoras históricas y no dejan, ¿no? que eso se aplique a la normativa, etcétera. Pero de alguna forma es trasladar un papel activo a la ciudadanía para que participe activamente en el sistema energético y se deje ese clientelismo. Entonces, venga, quiero montar una comunidad energética, no sé por dónde empezar, ¿no? Eso es. Vale, mi recomendación es, habla con alguien que ya lo esté montando. Nosotros tenemos, por ejemplo, coordinamos desde Amigas de la Tierra la Coalición por la Energía Comunitaria, que aglutina iniciativas de comunidades energéticas acorde a nuestros principios que estamos comentando aquí, y también entidades, organizaciones que las impulsan, ayuntamientos que los impulsan, etcétera. Entonces, bueno, pues que se contacte con la coalición. O en Amigas de la Tierra también tenemos una página web que se llama Comunidades Energéticas. Pues igual, es como contactar con alguien que ya lo esté haciendo y si puede ser cerca de tu territorio, mejor, porque los obstáculos que vas a tener se van a parecer mucho. Porque empezar de cero es muy difícil porque, bueno, hay unos obstáculos que entre la burocracia, pedir permisos de conexión a tu distribuidora de aguas arriba, cómo hago un modelo, un proceso de participación social real, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, ya hay muchas iniciativas que están dando esos pasos, que conocen los obstáculos, que ya tienen como procedimientos para superar ciertos obstáculos. También existe el papel de las OTC, que son las oficinas de transformación comunitaria, cuyo deber precisamente es dar acompañamiento, etcétera. Entonces, bueno, aquí dentro también de las OTC, pues hay unas que te gustan más y otras que te gustan menos, ¿no? Porque, entonces, yo siempre digo, mm, si tus principios son los que estamos aquí compartiendo, contacta con coaliciones, con colectivos, amigas que te pueden ayudar a acompañar, porque es muy difícil hacerlas sola, ¿no? Y también dependerá del ayuntamiento que tengas, en fin, ¿no? Una serie de, Mm, de lo de cuestiones ahí siempre. a Mm. superar. Es que las comunidades, como bien dice, pues que parezca redundante, es una comunidad, no es algo que tú puedas hacer sola, ¿no? Entonces yo también diría que si tenemos algún tipo de red con trabajo de alguna forma, eh, un grupo local de consumo. O sea, si ya has hecho un trabajo previo con determinadas personas, te va a ser mucho más fácil si sabes cómo trabajar. Porque uno de los obstáculos es también, como todos los grupos, el que haya al final problemas y no te entiendas, ¿no? Pero si ya has hecho un trabajo previo, que no tienes por qué ser necesariamente una comunidad energética, si ya tienes un grupo de personas que has estado trabajando, es el tomar una decisión y luego ya seguir lo que, como dice Cristina, buscarte una comunidad energética o personas que lo hagan en tu zona y que seguramente te van a ayudar. Y luego depende, si estás en una ciudad, dependiendo si estás en el entorno rural, pues ya elegirás una tecnología u otra. Pero yo creo, a ver, Cristina, lo que tú consideras que el problema no es técnico. Mm. Exacto. El problema técnico puede ser el problema de un autoconsumo individual en tu casa, pero no estamos hablando de democratización. No puede ser de que cómo hago para que esto sea más eficiente y instalo baterías y así también, ¿no? Almaceno. No. La comunidad energética estamos hablando de esa transformación social. Entonces, al final, bueno, pues encontrar
una cubierta para colocar los paneles. Sí, suelo hablar de paneles porque cuando hablamos de comunidad energética es lo más fácil y lo más cercano también, pero que en otros países hay comunidad energética de pequeños y medianos parques eólicos y es propiedad de la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, ¿no? Lo que hay aquí es esto, ¿no? Entonces hablar con el ayuntamiento, a ver si puede haber una cesión de cubiertas para instalar el panel. Pero lo que es la tecnología, eso es lo más fácil. Lo más difícil es crear todo ese proceso comunitario, pero que es realmente lo transformador, ¿no? Entonces, claro, Claro, aquí, por eso siempre digo, menos ingenieros y más dinamizadoras y más, ¿no? claro, Facilitadoras. porque además nosotras queremos comunidades ecofeministas, por lo tanto, Claro. también necesitamos que haya una participación de las mujeres. Claro, por eso digo que la participación, sí, siempre yo diría con eso, con personas expertas en participación feminista, perspectiva de género, toda la diversidad, ¿no? O sea, perspectiva interseccional, ¿no? Bueno, yo cuando hablo de género normalmente me refiero a todo, ¿no? ¿Qué pasa o sea, lo primero es también, porque muchas veces cuando esto es el patriarcado, ¿no? Cuando se habla de proyectos tecnológicos, se considera que son neutros al género. Y entonces, pues ni se nos ocurre, ni se nos pasa por la cabeza que para hacer una comunidad energética e instalar un panel fotovoltaico, lo suyo sería que fuésemos a hablar con la Asociación de Mujeres Migrantes de Senegal, por ejemplo, que hay en el barrio, o con la Asociación de madres o de vecinas de... Hay que hablar con las asociaciones de mujeres, hay que hablar con las organizaciones feministas porque tienen mucho que decir, aunque a priori el sistema patriarcal nos diga que esto es neutro y que qué tendrá que ver nuestras vecinas de Senegal con una comunidad energética. Hombre, pues mira, si estamos hablando de democratización y precisamente de no dejar a nadie atrás y de no expulsar, ¿no? del sistema, como ya lo hace el propio sistema, pues, y si queremos hablar de esa participación y de eso, de priorizar esos usos energéticos desde esa perspectiva ecofeminista, pues claro que tenemos es que al final son ellas las que nos van a decir cuáles son las necesidades reales Ujú. del barrio, que se invisibilizan, ¿no? Entre al final son necesidades las que se consideran neutrales, que al final, bueno, pues son desde una visión muy patriarcal, ¿no? Pero es que el éxito y la rapidez y la toma de decisiones que fluya todo también dependerá de que las personas que nos pongamos a hacer la comunidad energética tengamos las parecidas prioridades, porque, por ejemplo, si tú tienes que decidir del 10% de excedente, si lo vas a ceder, o hay un vecino que quiere para su coche eléctrico, otro que preferimos ese 10% para favorecer o para evitar la pobreza energética o para alguna asociación de migrantes como tú hablabas o algún colectivo desfavorecido, pues bueno, al final lo ideal es conseguir comunidad, ¿no? Comunidad que se entienda y personas que tengan las mismas prioridades en la vida. Has mencionado el coche eléctrico y creo que eso da para otro debate. Pero bueno, volviendo a las comunidades energéticas, ejemplos a lo mejor bueno, que realmente eso nos puedan inspirar tanto a lo mejor aquí en España como fuera. Pues mira, yo siempre pongo uno en Huelva, en Arroyomolinos, ¿no? Porque lo conocemos desde el principio y porque las personas que están empujándolo y que al final esos paneles se han conectado en el cole, etcétera, y con toda esta perspectiva que estamos hablando, pues eso, ¿no? Son personas que con esta perspectiva. En Arroyomolinos, en Huelva, en la Sierra de Huelva, hay uno. Después, Catarroja Renovable. Digo Mm. Catarroja porque mira, Valencia, ¿no? Y Catarroja, uno de los municipios más, pues precisamente, ahí hay otro proyecto de comunidad energética que también creo que es digno de mencionar. En Granada, en Monachil, hay también, además una OTC, una oficina también de transformación comunitaria que también nos ayuda a estas iniciativas. En el norte, País Vasco, también hay varias iniciativas que vienen de la propia ciudadanía, me está viniendo a la cabeza el de Gares. En Galicia también hay varias, en Cataluña también hay ejemplos. Cristina, casi todas de fotovoltaica o instalaciones Sí, son todas de fotovoltaica. Bueno, en Gares, por ejemplo, hacen un mix porque también recuperan un molino de agua, una mini hidráulica, entonces lo recuperan y hacen un mix con el molino de agua y con la fotovoltaica. Sí que había un proyecto, uno, por ahora,
en Cataluña de un molino, o sea, de un aerogenerador, pero yo creo que ese es el único ahora mismo en España porque la tecnología eólica requiere mucho más inversión, es más complicada tecnológicamente, etcétera. Entonces ahí las empresas, si ya es difícil, digamos, ir un poco a la par de las empresas que quieren también solapar y cooptar, ¿no? Este nicho, que consideran también como un nicho de mercado. En el tema de fotovoltaica, en el tema de eólica ya, como no haya un impulso real por parte del gobierno a través de política y sobre todo de subvenciones para apoyar a proyectos ciudadanos, es que es muy difícil sacarlo. En otros países, Alemania, por ejemplo, sí que tenemos parques eólicos ciudadanos. O sea que como poder se puede. Lo que pasa que ahí sí que se necesita, si ya se necesita un impulso real para las comunidades energéticas a través de fotovoltaica, para eólica mucho más. Y para eso hace falta como un compromiso real y claro por parte del gobierno De de todas impulso. maneras, llevamos muy poco tiempo, aunque nos parezca. Eso- pero hace nada, Mm. estamos hablando de 3 años, cuando comenzaron las primeras. Sí, ¿no? En 3 años, 2021 a lo mejor, ahora mismo no tengo yo, Claro. pero sí, es un proceso muy lento, o sea, claro. Y que nos queda muchísimo por avanzar, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que ahora mismo, sobre todo, y además en la situación actual de contexto político en la que nos encontramos, ¿no? Que estamos más en la defensa y el no retroceder ante lo que se nos viene, que, ¿no? Que en adelantar. Yo creo que ahora mismo estamos precisamente en la defensa de lo que tenemos y en que no haya una cooptación empresarial de las comunidades energéticas. Es decir, ahora mismo es como que me quede como estoy y que esto se proteja, que se proteja el concepto social de las comunidades energéticas y que no se coopte Claro que se financien las reales. las reales, que ahí está el problema. O sea, tenemos a Repsol gestionando el 30% de todas las subvenciones que van a las comunidades energéticas a través de empresas pantalla, de cooperativas, falsas cooperativas, etcétera. Con todo el daño que se supone, no solo de extracción de recursos que deberían de ir para la ciudadanía, sino de que la ciudadanía no conoce este concepto y se piensa, al final, lo que se va dejando por el camino es que esto es una comunidad energética. Simplemente Mm. que cambio de contrato, cuando esto no es. Entonces ya hay gente que piensa que está formando parte de una comunidad energética, cuando no lo es. Entonces, creo que ahora mismo lo importante es eso, hacer una buena difusión, pedagogía de qué es realmente una comunidad energética, qué es lo que está pasando. Si a ti te viene el ayuntamiento de la mano de otra empresa y te pone un proyecto llave en mano en el cual tú no has tenido ocasión de participar ni de decidir, y además normalmente te condicionan la comercializadora con la que tienes que contratar, pues mm, Red flag, ¿no? red flag. O sea, yo diría eso, ¿no? La red flag a la gente que a lo mejor no está. Y además yo creo que estas cosas como que las intuimos, ¿no? A mí esto no me. Pues sí. ¿Tú crees, Cristina, que es necesario siempre que haya una entidad local, o sea, un ayuntamiento, diputación o algo participando en el proyecto? ¿Es eso importante para dinamizarlo? Yo creo que es O la pregunta importante que decía Ana. para Ujú. impulsarlo. ¿Por qué? Porque te va a facilitar procesos burocráticos, porque te va a facilitar pues espacios, la inversión inicial, etcétera. Yo no creo que tenga que ser a lo mejor una participación en la que lidere el ayuntamiento, sino que lidere la ciudadanía. Ahora que como facilitador. Sí, como facilitador sobre todo de recursos económicos y de facilitación en procesos burocráticos en hablar con la distribuidora, por ejemplo, ¿no? Siempre decimos ventanilla única. Es decir, se establecen ventanillas únicas, yo tengo este proyecto y quiero conectar con la red tantos kilovatios, pues que todo vaya por ahí y que por parte de las diputaciones, administraciones se facilite ese canal. Porque si no, hay una relación de poder brutal, porque soy yo, Cristina, del barrio de la Macarena, en Sevilla, intentando hablar con Endesa. Entonces, claro, eso es, ¿sabes? Una relación de poder ahí, una jerarquización que hay que superarla, porque en realidad el derecho lo tengo yo.
pero no se hace factible. Y yo creo que ahí las administraciones pueden aportar mucho. Hablando de retos y desafíos y yendo más allá, ¿no? De lo que podemos hacer nosotras como personas, formando parte de comunidades y poniendo también el peso, como estabas diciendo, Cristina, en la responsabilidad en las administraciones, ¿qué retos y desafíos crees que tenemos por delante? Porque a mí también me gustó mucho escucharte en el curso, ¿no? No solo las zonas rurales, ¿no? Tienen que soportar el peso, ¿no? Como estos territorios, ¿no? Que de alguna manera siempre son sacrificados, sino las propias ciudades, ¿no? Que Madrid, por ejemplo, se puede llenar de placas y no hace falta, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Pues hacer grandes obras, sino aprovechar lo que ya tenemos para empezar. Sí, 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 sí. Por ejemplo, y vuelvo otra vez con la semana de lucha contra la pobreza energética que tenemos aquí. Tenemos un parque inmobiliario obsoleto con unos consumos altísimos de energía. Entonces, priorizar la rehabilitación energética a todo ese parque de viviendas que realmente lo necesitan, ¿no? Porque muchas veces tenemos consumos energéticos altos porque las viviendas son completamente inadecuadas. Entonces, hay que empezar precisamente por la reducción del consumo, por la eficiencia energética, hagamos que las casas consuman menos en general y después instalemos energías renovables, ¿no? Pero reduzcamos. Entonces, yo diría eso, rehabilitación del parque inmobiliario, priorizando zonas más vulnerabilizadas que sufren mayor de pobreza energética. Y después, como comentabas, nosotros tenemos un informe del potencial de las comunidades energéticas en términos de satisfacción de demanda de energía eléctrica. Y precisamente el mayor potencial no está en lo rural, está en lo urbano. Y las dos grandes urbes como son Barcelona y Madrid, si se hiciese uso de todos esos tejados y cubiertas, porque el informe no habla de suelo, de placas en el suelo, estamos hablando todo el tiempo de aprovechar cubiertas y tejados. Ya ahí reduciríamos muchísimo, muchísimo ese consumo de las grandes urbes que se traduce en esa extracción en las zonas rurales. Entonces, empecemos por ahí. O sea, empecemos por hacer una planificación ordenada, prioricemos las comunidades energéticas y prioricemos el uso de tejados y cubiertas. ¿Habrá que modificar legislaciones y ordenanzas? Pues habrá que modificarlas, pero si es que tenemos que ir, eso es uno de los grandes retos, ¿no? Tenemos que ir precisamente a eso, a dejar de seguir potenciando este sistema depredador, ¿no? De extractivista perverso de lo rural y lo urbano. Entonces, ahí hay muchísimo potencial, claro que sí. Es usar el Y sentido, después, es usar el los sentido común. suelos. Claro. Claro, lo que pasa es que aquí hay muchas cosas claro, que se llaman, claro, bueno, pues se llama beneficio financiero, se llama geopolítica, etcétera, ¿no? Entonces, Mm. claro, el uso común muchas veces, ¿no? Y más en la era de la posverdad en la que nos encontramos es tan difícil, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los grandes retos. Entonces, presionemos para eso. Y después vayamos a suelos antropogenizados, etcétera, ¿no? Polígonos industriales, antes de ir a otros sitios a instalar pues, pues, pues estos parques, ¿no? Bueno, es lo que decíamos, sentido común. Y es que es evitar este debate que tanto daño está haciendo de renovables y renovables. No, es simplemente renovables donde tienen que ponerse. Lo que hablaba Cristina, si la mayor parte del consumo está en las ciudades, pues acercar la producción al consumo es de sentido común. Si, si ya tenemos una barbaridad de tejados que no tienen uso y que están perfectos para colocar tu solar térmica, de lo que no se habla nunca, que yo soy fan de la solar térmica, pero no se quiere hablar de ella, y para Más en poner España, claro. una instalación de fotovoltaica, pues priorizarlo frente a ocupar suelo agrícola o suelo eh, que podría servir para plantar árboles, simplemente, O ¿no? rewilding. Claro, es que es sentido común y claro, yo creo que está haciendo mucho daño, que lo hablamos Cristina y yo muchas veces, que está haciendo mucho daño porque se está creando.
un sentir ciudadano contra las renovables cuando, desde luego, ese nuevo sistema energético, esa nueva forma de producir, por supuesto, democrática con comunidad energética, pasa por la utilización de fuentes renovables, por supuesto. Ahora, Mm. volvemos al sentido común. No hay que poner un parque eólico en las rutas de migración de las aves. Es que eso, no necesitamos un debate mm, Claro, de grandísimos, grandes expertos, sino que es ya básicamente de sentido común. Y ahí hay Mm. muchos informes. Acuérdate de los informes de Greenpeace ya desde hace 20 años sobre el potencial de renovables, dónde habría que ponerlos, dónde... Y es que, pero claro, al final volvemos a que la ciudadanía tendríamos que tomar parte, formar parte de este debate. Y estar bien informada, porque ahora aparece otro tema, que es el tema de la inteligencia artificial. mm, Esto, el menudo melón. feminismo también tiene mucho que aportar ahí, ¿no? Ya no solo de la estructura de poder y los impactos que tiene, etcétera, sino que esto va a conllevar grandes consumos energéticos que van a Aparte del justificar. debate filosófico, es el Aparte del debate. debate filosófico, que es otro debatazo, otro debatazo, aparte también del debate de relaciones de poder, de inteligencia artificial, hay una parte de todo el consumo energético que implica eso y que va a justificar precisamente, si estamos hablando de que tenemos que ir a escenarios de poscrecimiento, de crecimiento, esto va a hacer así Al un revés. pico de sobreconsumo energético brutal, a partir del cual se van a justificar ciertas instalaciones sobredimensionadas, etcétera, ya no solo de almacenamiento, etcétera, sino que estamos hablando que en Estados Unidos ya se habla de la nuclear otra vez, porque con la nuclear puede suministrar toda esa energía que necesitan los centros de datos. Entonces, Y yo mayor lanzo esta aquí para radicalización de que, la desigualdad. Claro, sí, sí, sí. Es que es el claro, es bucle. Mm. que, porque yo escucho, ¿no? A mi entorno, etcétera, y al final el chat o GPT se llama, o sea, que Sí, lo usa casi todo el mundo, GPT, o sea, lo usa casi todo el mundo, es como que no tenemos ni idea de lo, o sea, de lo que hay detrás de todo esto y lo que se viene. No, los robots comen kilovatios, es lo que pasa. Y, y al final lo que está pasando es que estamos aumentando la producción de renovables, pero el aumento del consumo está haciendo que sea para nada. O sea, que al final no haya disminución de emisiones a nivel mundial porque, mm, No, claro, porque eso tiene también, o sea, claro, al aumentar el implicaciones. consumo, pues por muchas energías renovables que utilicemos, al final es que esto es, pues nada, emisiones de CO2, cambio climático. O sea, eso hay que entenderlo que es así. Sistemas de refrigeración que llevan esos centros de datos, etcétera. O sea, ya aquí mm, nos metemos también en cuestiones ambientales. O sea, Claro, y sé que luego esto da para tres melón. podcasts, pero claro, es que Sí, ahí va tenemos, también, porque creo que es una cuestión también de que desde el feminismo, el ecofeminismo, hay tenemos que. que resolver el problema de una transición energética justa y adecuada y sin impactos ambientales y social, socialmente justa, pero también tenemos que resolver el tema de que tenemos que decrecer. Y, y claro, ahora mismo no solo no lo estamos consiguiendo, sino que aparecen nuevos consumos, ¿no? Nosotras estamos total. hablando, por un lado, de cuáles son las prioridades, y estamos en ello, pero el mundo se dirige hacia otros derroteros que no son lo que nosotros estamos hablando básicamente aquí. Entonces necesitamos movilización social y yo creo que también lo que tú hablabas, esa parte tan importante de que al participar, una persona que participa en una comunidad energética se informa del valor de la energía. Es una persona que lo entiende, empieza a entenderlo, porque si no lo entiende, n- ningún debate, el debate no vas a poder afrontarlo correctamente. Por eso hay muchas personas muy bien intencionadas que lo único que están es contra la instalación renovable que hay al lado de su casa y no entienden la dimensión Mm. general, ¿no?
que yo no estoy diciendo, por supuesto, que haya que poner, ya te digo, que las instalaciones con grandes impactos nunca no son justificables. Pero claro, nos Mm, encontramos que el problema es el 1,5 grados. Ahora mismo las mm. emisiones de CO2, que no estamos en el camino adecuado. Bueno, Cristina acaba de hablarnos también en la clase de la que hablas del tema de las cumbres, ¿no? El clima. Mm. De la cumbre Sí, climática. del tema Sí, claro. de los lobbies, ¿no? Que también hacen que, bueno, pues la búsqueda de información y el estar, el ser consciente de todo esto, pues sea cada vez pues más difícil. Pero bueno, con este podcast vamos a intentar hacer divulgación sobre, bueno, estas alternativas, estas comunidades energéticas que realmente, pues, están pensadas, ¿no? Para el bien común. Me quedaría con vosotras horas y horas hablando porque, bueno, me encanta escucharos y sobre todo sois luz, inspiración, pero bueno, creo que toca poner fin a este podcast. Podemos quedar, ¿no? para otro porque seguro que bueno, se nos abren un montón de oportunidades. Simplemente quería pediros un esfuerzo más y es que siempre en los viajes hacia lo salvaje nos acompaña pues un diario, un cuaderno donde vamos reflejando las reflexiones que hemos ido compartiendo durante la jornada. Así que hoy aquí pues me gustaría de alguna manera hacer lo mismo con vosotras, que para cerrar me dierais bueno, pues una reflexión o una pregunta para todas esas mujeres que nos están escuchando, pues bueno, que de alguna manera puedan seguir profundizando y alimentar el fuego que hoy nos ha unido aquí. Yo, si quieres, Cristina, empiezo y te dejo terminar. En tantas mujeres que nos consideramos ecofeministas o feministas o simplemente ecologistas o como nos queramos llamar, pero que sí creemos que otro mundo es posible. Lo mismo que estamos hablando del consumo, por ejemplo, de la ropa, cada vez del consumo de los plásticos, de que hay que disminuirlo. Creo que hay que traer al debate público que necesitamos una transformación social con el debate energético. Y que por un lado nuestro poder de transformación con nuestros usos diarios, pero también tenemos que exigir, porque aquí ya ha hablado Cristina de la importancia que tienen las entidades locales, exigir a las personas que cuidan de lo público que este sea una de las prioridades por la importancia que tiene, ya lo estamos viendo, o sea, la importancia social, la importancia económica, la importancia ambiental. Por lo tanto, el debate energético debemos de traerlo y las mujeres tenemos que ponerlos en nuestro día a día, ¿no? Y esa sería la reflexión que traería yo después de lo que hemos estado comentando. Gracias, Mm, Dina. mm. Sí, yo creo que voy por el mismo camino, esa necesidad de nueva cultura energética, que significa creación Mm, de otras narrativas, de despatriarcalizar la narrativa energética que lo controla todo en el mundo, porque el sistema energético es uno de los pilares básicos y más gordos que sustentan el sistema económico, que es un sistema pues, depredador, patriarcal, colonialista, etcétera. Entonces, ir desmontando narrativas y crear otras narrativas ecofeministas en el sistema energético creo que es prioritario, es importante. Y además hacerlo precisamente desde otro lugar. Es decir, cuando hablamos de expertas en energía, no estamos hablando de ingenieras. Estamos hablando precisamente de esas madres que sostienen familias monomarentales en hogares y que sufren precariedad energética y que viven en un estado de supervivencia constante, inventándose todo tipo de actuaciones para poder sostener la vida de las personas que tienen a su cargo y a la vez también del barrio, etcétera, porque siempre están en redes de cuidado. Esa es el expertise energético que necesitamos para crear de esas experiencias vitales marcos de actuación en las políticas públicas energéticas, porque tenemos que aprender de ellas y tenemos que aprender de nuestras compañeras del sur global, que también
vienen de experiencias más duras de cómo sobreviven en estos marcos represivos, etcétera, ¿no? Entonces, animar precisamente a eso, ¿no? A que cuando hablamos de ese expertise energético, las necesitamos a ellas, nos necesitamos a todas, pero sobre todo a esas que el sistema quiere expulsar, porque ahí es donde están realmente los marcos emancipatorios que necesitamos para los escenarios climáticos y energéticos que vienen. Así que yo sí, me quedaría con eso. Cristina, me la estoy inventando, Ujú. digo, menos Tesla y más comunidades energéticas. Menos Pues, Tesla, más caldo comunitario en el barrio. Totalmente. pues Total. con eso nos quedamos. Muchísimas gracias de verdad, compañeras. Ha sido un placer teneros y nada, enhorabuena por vuestro trabajo y a seguir dándole impulso. Ana, muchísimas gracias a ti por invitarnos y hemos estado súper a gusto y cuando Sí, quieras repetimos. cuando quiera. Volvemos. Y muchas gracias a ti también que nos estás escuchando por llegar hasta el final. Si quieres profundizar más sobre todo esto, te dejaré en hacialosalvaje.net, en las notas del podcast, más información y enlaces de referencia. Además, te recuerdo, por si no estás dentro, que al unirte en nuestra comunidad de Hermanas de Tierra en hacialosalvaje.net, recibirás una guía para crear tu diario de viaje con 50 ejercicios para que no te quedes sin ideas. Y nada más, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.